Entreleu. Le doy la bienvenida a Jorge Cellini, que está en línea. Doctor, ¿cómo va eso? Buen día. ¿Cómo le va, Filipo? Buen día. Bien, gracias por atendernos, Jorge, muy amable. De nada. Bueno, voy a tratar de poner en contexto toda esta charla que vamos a tener. En Comodoro Rivadavia había una textil emblemática que es Textil Guildford, la planta Guildford, que cerró allá por el 2016. Esta es una historia como tantas otras que hemos visto en el Parque Industrial de Trelew, como he visto no hace mucho tiempo atrás con la Nera Austral, que tuvo una buena salida. Bueno, cierra y quedan trabajadores en la calle. Vieja historia si uno la conoce. Claro, el trabajador cuando queda en la calle queda ahí totalmente indefenso. Dice, ¿qué hora? ¿Qué hago? ¿Cómo me cobro? ¿Cómo me cobro mi acreencia? ¿Cómo cobro mi sueldo, mi indemnización? Me asiste el derecho de una indemnización. Y bueno, la historia del dueño que desaparece, que dice, se va, no es de acá, o si es, le hacen las protestas por un tiempo, después todo va decayendo, y se encuentra el trabajador con que no tiene forma de cobrar nada. Hay un método que es el último que se apela, es el remate de la planta, de todos los bienes de la planta, para que con lo producido de ese remate se pueda indemnizar a los trabajadores. Esto todos sabemos que no siempre es muy complejo todo el proceso de remate. Pues bien, Guildford hizo remate este fin de semana y vendió la planta, o se vende la planta por la oferta mayor, que es de 550 millones de pesos. Mucho menos de lo que se esperaba. Se esperaba mucho más de 1.000, según tengo entendido. Bueno, Jorge, yo intento simplemente poner un contexto sobre esta historia. Espero que lo haya hecho más o menos bien. Cuéntenos cómo siguió este trámite. Bueno, sí, ha sido un buen resumen y es un poco la historia de casi todas las empresas textiles de la zona, ¿no? Creo que en Trelew ya están más que acostumbrados a esta situación. Guildford era la única planta, la última planta textil que le quedaba a Comodoro, que tuvo su época de gloria en la época que pudo gozar de beneficios de promoción industrial. Y bueno, con la retirada del beneficio y la apertura de los mercados, sobre todo la competencia china, y una mala administración, entiendo yo, terminó por volcar, por decirlo de alguna manera, en el 2016. Eso arrojó una totalidad de 280 trabajadores a la calle, que tuvieron la mala suerte de vivir en la Argentina y tener que luchar contra problemas que son propios de la estructura de la Argentina. Cuando digo esto, ¿qué quiere decir? No obtuvimos fallos favorables en el 2016 que buscaron un remate inmediato de la planta, por lo menos para poder pagar los salarios. No solamente fueron despedidos, sino que aparte se les debía al momento del despido 2 meses de sueldo. Nada de esto se pudo hacer en el momento, después tuvieron que atravesar la crisis del 2019 del Poder Judicial, que vivió más de paro que trabajando. En el 2020 les toca la pandemia con una paralización de todos los expedientes durante casi un año, y finalmente, después de todo este trajinar, se pudo llegar a esta subasta en un mercado deprimido. No es una novedad. Supongo que Trelew debe estar igual que Comodoro, pero en Comodoro hoy se vende, cualquier cosa que se venda por precios inferiores a los de valor de lo que debería valer. Así que el día sábado hubo muy poca gente pujando, 3, todos en comisión, entiendo yo. Cuando digo en comisión, para que la gente entienda, empujan por alguien que no sabemos quién es. Y así todo, y con mucho esfuerzo, llegaron a ese valor que, en cuanto a los créditos, representa prácticamente el 30% del valor de los créditos que pesan en embargo sobre la planta. Debe haber en total unos 1.500 millones de pesos traducidos a plata de hoy de embargos, y bueno, 550 es un porcentaje inferior. Bueno, permítame hacer algunas consultas puntuales. ¿De quién era esa planta? Esa planta pertenecía a Guildford, Argentina. Guildford Argentina, una sociedad de Buenos Aires, que tenía varias plantas, tenía 2 plantas en Comodoro. Pero ¿quién es el dueño, digamos? ¿Quién es el pope ahí? ¿O era? En su momento, al momento de vender, era Goransky, era el dueño, o por lo menos la cabeza de los dueños. Siempre fueron familias textiles de muchos años. Los viejos fundadores fallecieron y
heredó la generación que siguió con una visión absolutamente distinta de la administración de la fábrica. ¿Qué ha pasado? Esto es un calco de lo que ha pasado muchas veces aquí, ¿eh? No. Sí, entiendo que sí. Sí. Entiendo que sí. Es más, una infidencia. Nosotros durante todo este tiempo estuvimos obviamente viendo si podía venderse la planta en pie. Cuando digo la planta en pie, para que se entienda, era con toda la maquinaria instalada, cosa de que quien comprara pudiera seguir operando en materia textil. Sobre todo porque la planta tenía un valor agregado, que es una planta de tratamiento de tinturas que hoy están prohibidas en su habilitación y acá estaba en funcionamiento. Vinieron varios textiles, mucho de gente que tiene inversiones entre Leu incluso, que nos terminó diciendo que no era negocio producir en la Patagonia. La verdad era esta. Bueno, dígame, Jorge, ¿qué de la vida de los 280 trabajadores? Muchos se jubilaron, una gran cantidad deambula tratando de encontrar algún tipo de sustento, y básicamente son esos dos. Una mayoría, por suerte grande, se logró acceder a los beneficios de la jubilación. De esos 280, ¿cuántos calcula? Es para simplemente tener un aproximado, ¿eh? Bueno, yo no represento a todos, pero entiendo que el 50% del personal de Guilford debe estar jubilado hoy, porque tenía personal de muchísimos años. Claro, entonces digamos, pero más de un centenar queda en Pampa y la Vía, como dice el tango. Sí. Sí, claro. Sí. Algunos, los más jóvenes, obviamente pudieron reordenarse y volver a trabajar, pero tenemos un grupo de gente entre 50 y 60 años que no pudo conseguir trabajo en ningún lado, ¿no? Claro. Que es la historia que se está viviendo hoy, salvando la distancia. Ahora, 550 millones de pesos se recauda de ese remate. Es decir, vamos a poner 550 millones de pesos. Pero resulta que antes que cobren los trabajadores, tienen que pagarle a la municipalidad y tienen otro tipo de creencias. ¿Es así? ¿Lo entendí bien? Sí, esa planta tiene un crédito hipotecario del Banco del Chubut, que de acuerdo a la norma, siempre el crédito hipotecario cobra primero, porque es quien prestó la plata para comprar, ampliar o mejorar la planta. Es un crédito relativamente chico, pero todo ante un valor tan deprimido golpea sobre el monto de lo que van a cobrar los trabajadores. Es un monto de unos 40 millones de pesos y la municipalidad está con unos 30 millones de pesos de impuestos adeudados hasta la fecha. O sea que sería 550 millones, yo lo voy a hacer muy bruto en el razonamiento, pero es para que sigamos el hilo de la charla. 550 millones menos lo que le pagan comisión, menos alguna tasa de justicia, lo que sea. Bueno, nos quedan libre de polvo y paja unos 450 millones en realidad. ¿Puede ser? Sí, un poquito más, porque la comisión la paga el comprador, pero yo calculo que unos 480, 470 van a quedar libres para después empezar a imputar en cada uno de los expedientes. Bueno, y 480 millones para un centenar de trabajadores. Usted me dice 50, 60. ¿Alcanza? No. Yo creo que no alcanza. Por eso, usted lo resumió bien. Lo que se esperaba era por lo menos una venta en 1.000 millones de pesos, donde considerábamos que llegábamos a cubrir valores históricos de todas las acreencias. Cuando digo valores históricos, son por lo menos los reconocidos en sentencia, sin actualización hasta el día de la fecha. Con la actualización, obviamente, estamos en valores mucho más grandes. Yo creo que vamos a cubrir un 60-65% de los expedientes en valores históricos. ¿En valores históricos? ¿Qué quiere decir esto, valores históricos? ¿Sin actualizar? Los valores históricos son los que tienen actualización al momento de la sentencia. La mayoría de estos expedientes tuvieron sentencia hace 2 años y medio de atrás. O sea, nos queda afuera gran parte del impacto de la inflación de estos 2 últimos años. Bueno, aquí yo estaba leyendo declaraciones ayer, me llama mucho la atención las declaraciones de los trabajadores. Pero Tolosa, un ex trabajador, dice, el valor al que se vendió, la verdad, no quedamos conformes, porque el precio quedó un valor muy bajo para todo. Pero él dice, ya tenemos la herida cicatrizada y estamos conformes, de cierta manera, de sacarnos este peso. Como que el trabajador se termina resignando, que bueno, basta, cerrémoslo. Tan triste es todo, porque es gente que dejó su vida ahí adentro. Sí, es así. Aparte, el trabajador textil tiene una particularidad, ha trabajado en textil toda la vida. En las plantas industriales, esto por ahí porque nosotros acá en Comodoro estamos muy acostumbrados a los servicios como el petróleo, que tiene mucho movimiento, pero las plantas industriales forman trabajadores que se terminan jubilando en las plantas industriales.
Acá fue más triste todavía porque hubo gente que lo único que sabía hacer era manejar una máquina textil y que de repente, después de 25 años de trabajar en su empresa, que es su vida, se quedó en la calle y que no pudo conseguir otro trabajo. Hubo gente que estaba hundida en depresión, pero esto no porque yo haga un discurso, lo he visto, he tenido gente llorando delante mío. Pero claro, ¿qué hace un trabajador si no sabe qué hacer de su vida? Tal cual. El trabajador piensa en el mañana, a diferencia del ladrón. El ladrón no piensa en el mañana, el trabajador piensa en el mañana, está pensando en el mañana. Si le quitan su fuente de trabajo, deja de pensar en el mañana. Sí, es así, el resumen es así. Aparte, todos los estudios que hay sobre los efectos del desempleo hablan sobre la importancia del trabajo para la persona, ¿sí? La persona sin trabajo empieza a despersonalizarse. De a poquito empieza a perder interés en lo social y después en lo familiar. Claro. Jorge, es bastante complicado, ¿no? Sí, sí. Jorge, ¿ya termina el proceso acá, o no? Bueno, el proceso de cobro también es un proceso largo, ¿sí? No es inmediato. Pero después tenemos algunas otras cosas, algunas las estamos rastreando, hemos encontrado algunas cosas en Buenos Aires, pero muy complicado para poder acceder, porque lamentablemente, vuelvo a decir, cuando uno activa este tipo de cosas hay un montón de intereses del otro lado que empiezan a pisar cualquier posibilidad de venta forzosa. Así que, para hacerlo más claro, remamos en dulce de leche todo el tiempo. Sí, sí. Lo hicimos acá y mucho más. ¿A cuántos representa usted, doctor? Perdóneme. ¿Cuántos represento? Sí, del universo este. Yo represento unos 146 trabajadores vinculados a la OT, unos 36 trabajadores vinculados a CETIA y 4 trabajadores que era personal fuera de convenio. O sea que bastante, digamos, de la totalidad, muchos. Del 85%, claro, diría yo, de los trabajadores. Doctor, gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor, un gusto, como siempre. Ahí está Jorge Cellini contándonos esta historia de Guilford, que queríamos traerla porque cerró este fin de semana, el sábado creo que fue el remate final, era lo que estaban pidiendo.